Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Levi Díaz Martínez y el día de hoy le voy a explicar lo que es el sistema nervioso. Primero que nada, el sistema nervioso es aquel que recibe información por estimulación interna o externa. El sistema nervioso se va a dividir en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende la masa encefálica, localizado en el cráneo, en la médula espinal o en la columna vertebral. El cerebro se va a dividir en los hemisferios cerebrales, el tálamo y el hipotálamo. Mientras tanto, el tronco encefálico va a comprender el mesencéfalo, el cerebelo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. En cambio, el sistema nervioso periférico es el que comprende los nervios raquídeos y los craneales. Ahora, primero que nada, este sistema nervioso periférico se va a dividir en autónomo y somático. El autónomo, ¿sí?, es aquel que comprende los movimientos o las acciones que no son voluntarias, que son propias nuestras, son inconscientes. Por ejemplo, el funcionamiento de la circulación, la respiración, eso tiene que ver con el sistema autónomo. El sistema somático tiene que ver con lo ya dicho, los 12 pares craneales y los 31 pares raquídeos. Ahora también el sistema nervioso autónomo se va a dividir en el simpático y el parasimpático. El simpático significa aquel que altera las funciones, por ejemplo, o excita los diferentes estímulos, por ejemplo la dilatación del ojo. El parasimpático es todo lo contrario, tiene que ver con inhibir esas acciones. En el ejemplo de la dilatación del ojo, la pupila regresa a su normalidad. Ahora les voy a leer en qué consiste el hipotálamo, el tálamo, el mesencéfalo, el cerebelo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo controla las funciones cardíacas, vasoconstrictoras y respiratorias. En él es el paso de fibras ascendentes y descendentes. La protuberancia anular ayuda a controlar la respiración junto con el bulbo raquídeo. El cerebelo controla sobre todo controla el equilibrio y la posición bípeda. El mesencéfalo controla el tono muscular, coordina los movimientos de la cabeza, cuello y tronco acordes a los estímulos auditivos. El hipotálamo se localiza debajo del tálamo. Recibe los impulsos sensoriales de las vísceras y las glándulas hormonales. Es el intermediario principal entre el sistema nervioso y el endocrino. Por último, el tálamo se encuentra dentro de la zona media del cerebro. Se encarga de recibir las señales sensoriales, excepto las olfativas. Y respecto a cómo se divide el cerebro, los hemisferios cerebrales, tenemos 4 lóbulos. Es el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Ahora les voy a explicar en qué consiste la sinapsis. La sinapsis es el choque eléctrico entre neuronas. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando una neurona choca con otra, recibe información y pasa esa información a la otra neurona. Esa es la sinapsis. Ahora, la neurona. La neurona es la célula principal del sistema nervioso.
es una célula eucariota. Aquí tenemos el ejemplo de una neurona. Sus partes son, este es su cuerpo, se llama soma. El de adentro es el núcleo. Estos como tentáculos se llaman dendritas. Y esta cola se llama axón. Y cada uno de estos se llaman, me parece que mielina, tiene que ver algo así. Y aquí más o menos podemos ver cómo pasa la información. Y aquí a la cola hay unas dendritas que unen a otra neurona. En eso quiero referirme a la sinapsis. Cuando se une a otra, esta información supongamos que es la idea la acción que se tiene que pasar a otra. Chocan y se intercalan una con otra. Por último, les voy a hablar algo del arco reflejo. El arco reflejo es la respuesta a un estímulo. Por ejemplo, si yo me machuco el dedo, esa sensación entra, sube por mi médula espinal y llega al cerebro y sale dando una respuesta. Eso tiene que ver el arco reflejo. Entra hacia el sistema nervioso central y sale por las periferias. Bueno, eso es todo lo relacionado con el sistema nervioso y muchas gracias, profe.